y después decidí montar un pequeño restaurante japonés en ese mismo sitio, lo que yo entendía como japonés en esa época, en ese mismo sitio, que es algo que ahora no haría seguramente, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Era de cocina fusión, esto hace 19 años más o Y esta menos, una fue cosa así. tu primera aventura empresarial Sí, por ti solo, ¿no? sí, ¿Qué edad sí, sí, tenías sí. tú? Tenía 22 años, 23 más o 22. menos, Uy, sí. muy valiente, ¿no? Abrir un restaurante con 22 años. En México no tienes tiempo que esperar, no puedes esperar, o sea, hay que hacerlo. Es tarde, en México fue tarde. No, no sé si sea tarde, pero no, a mí me decían, por ejemplo, la vez pasada digo, ya te lo contaré, pero con el Punto MX me decían, es que es la peor época económica de España. Y bueno, pues sí, pues yo vengo de un país donde siempre es la peor época económica y no hay forma de esperar a que eso cambie. Entonces, esto que te decía, eso de ser de una ciudad de 28 millones de habitantes, no hay tiempo que perder. Y entonces, para mí había que hacerlo, no me jugaba nada, tuve que vender mi coche y tenía una camioneta en pickup que me encantaba y tuve que vender mi bicicleta y algunas cosas para terminar completando lo que necesitaba de dinero, pero era un restaurante súper modesto, con la mayor aspiración era dar de comer lo mejor posible japonés, porque como todo era mexicano ahí, yo había manejado el club de golf también y todo era mexicano, veía una necesidad de tener algún cambio y a lo mejor poder hacer delivery, haz de cuenta, para fin de semana, para los hijos de los socios y tal. Y así lo hice y eso nació como una prueba y duró 10 años finalmente ese restaurante. Entonces no fue tan mala la prueba finalmente. O sea, estuvo bastante bien. De tus 22 años hasta los 32. Sí, pero yo Y estaba aquí. O sea, yo estuve en ese restaurante, estuve 6 años. físicamente. Sí, y después de eso me surgió la oferta de venir a España 3 meses con un buen cliente que yo tenía en ese restaurante se llama Manuel Arango, y él me comentó que su hermano vivía en España, que tenía muchos restaurantes en España y que necesitaba un cocinero mexicano para hacer comida mexicana para algunos eventos importantes. Y es la razón por la cual estoy en España. Yo venía por 3 meses, llegué en el 2005 y la verdad es que la primera vez que entré a la cocina donde trabajaba, que era una cocina de innovación, esa empresa tenía 600 restaurantes en Europa en esa época y bueno, sigue siendo, pero era potentísimo en ese momento. Entonces estábamos en Lisboa, en Francia, con Starbucks y en Madrid también, pero tenían 12 cadenas diferentes, Ginos, Vips, Sí. muchas cosas Que más. es siglas lo que Y actualmente se luego, conoce exacto, como Grupo Grupo Alsea. Sigla, exacto, que ahora Alsea lo compró, que también es un grupo mexicano. Sí. Y luego también tenían restaurantes, tenían el Bodegón, tenían Iroko, tenían restaurantes de 5 tenedores y así, mucho más gastronómicos. Entonces mi trabajo era, lo primero, hacer eventos para el que en esa época era el presidente del Real Patronato del Museo del Prado, que era don Plácido Arango. Y entonces fue increíble, por eso también me atrapó y me quedé, porque nunca había trabajado con esos productos, o sea, había un montón de cosas que ni siquiera había visto, porque en México no suceden, no sé, un rape, no hay en México rapes, no hay otras cosas, no hay carabineros, no hay, pues muchas cosas del Mar de Galicia, por ejemplo. Entonces empezar a probarlo y empezar a hacer estos eventos que eran para muchas casas reales de Europa y todo eso, en donde tenías oportunidad de utilizar el mejor producto de España. Eso era increíble y como cocinero, además me cogió en una época perfecta, tenía 30 años, entonces como que todo era nuevo. La crisis de los 30 Y al revés, ¿no? no, nunca crisis, no, al contrario, la suerte de los 30 de decir, aquí me quedo, esto está increíble, o sea, no tengo mucho más, o sea, México siempre estará ahí, así es que me quedo, pero no, cero crisis de los 30, al contrario, y era una época también muy buena de España. Ganaba Fernando Alonso todas, Nadal ganaba todas. Bueno, y sigue, ¿eh? El fútbol también. O sea, era impresionante. Crisis no existía la palabra, ni pandemia, ni Que nada de eso. 2005, 2005. 2005, justo antes. 2005, Sí, increíble. la O sea, era una burbuja. burbuja increíble de todo. Sí, podías comprar un piso con un salario de 100 euros, te comprabas un piso y te daban todo. Luego se acabó 3 años después, pero sí que ese conjunto de cosas eran súper atractivas. Y entonces había unos eventos espectaculares con un producto ¿A quién, increíble y en situaciones y lugares muy, muy, muy especiales, ¿no?